aquí al despertar, amanecer. Os anunciaba antes que tenemos en el estudio, como cada jueves sí, jueves no, a nuestra amiga y compañera, voy a decir, Mónica Soto, que viene a contarnos cosas del mundo inmobiliario, dudas que nos asaltan. La mañana ya ha venido, qué dulce sueño. Y que quién mejor que ella, Mónica Soto de Servicios Inmobiliarios, Mónica Soto, para quitarnos esa desazón que a veces nos invade cuando nos tenemos que enfrentar a temas que no conocemos, que no manejamos bien y que pueden ser muy importantes. Así que yo voy a saludar ya a Mónica Soto. Buenos días, Mónica. Hola, muy buenos días. Bueno, un jueves más, como cada jueves sí, jueves no, nos encontramos aquí en los micrófonos de Radio Fora Montanos para hablar de estos temas tan importantes y que tanta guerra nos dan. Los oyentes no paran de enviarnos cuestiones y yo creo que lo mejor, Mónica, es que nos metamos ya en harina, ¿eh? Pues nada, vamos a por ello. Una de las preguntas que nos hacen a través de nuestro WhatsApp es de un oyente que me dice: he puesto mi casa a la venta y el comprador me pide la nota simple. ¿Qué es exactamente? Pues la nota simple es un documento muy importante e imprescindible. Es un documento del registro de la propiedad que nos dice realmente quién es el dueño de la casa. Si tiene una hipoteca, si hay alguna carga, algún embargo, un usufructo, cualquier cosa que afecte a la vivienda. Es muy importante porque muchas veces nos podemos encontrar, sobre todo en casos de herencias, que alguien ha heredado de sus padres pero aún no lo tiene registrado y decide venderlo. No lo puede vender hasta que esa herencia no la lleve al registro de la propiedad. Es un ejemplo típico que nos encontramos. Entonces, siempre que alguien pone algo a la venta, debería pedir una nota simple al registro. Es un documento público que lo puede pedir tanto el vendedor como el comprador. Y con ello pues se cubre, diríamos, pues eso, la titularidad de esa propiedad y las cargas que puede tener. Es una información imprescindible para comprar con seguridad una vivienda. ¿Es un documento gratuito, Mónica? No, es un documento que si uno lo pide de manera particular va al registro de la propiedad y tiene un coste pero inferior a 5 euros, ¿vale? Ahí se puede pedir también a través de una plataforma, registradores, pero ahí el coste es más caro, se tienen 24 horas, pero el coste es más de 11 o 12 euros, perdón, me parece que es. Ajá. Entonces lo más sencillo es que vayan al registro de la propiedad, necesitan el número de finca, ese es un número que aparece en las escrituras de la casa, sale un cajetín o escrito pone número de finca y al registro al que pertenece, y hay que dirigirse a ese registro de la propiedad y solicitar una nota simple. Pues nos has aclarado muy bien el proceso. Nuestro oyente seguro que ya lo ha captado, lo ha copiado y lo tiene muy claro. Hay términos que no manejamos bien, ¿no? Por ejemplo, el término valor de referencia. Es otra de las dudas, ¿no?, que nuestros oyentes nos cuentan y además de forma recurrente. En muchas de las preguntas nos hablan de eso, ¿no? ¿Qué es el valor de referencia y para qué es? Pues el valor de referencia es un término relativamente nuevo. Yo creo que viene desde, o sea, lo han puesto en las compraventas directamente desde el año, creo que 2022, y el valor de referencia es un valor de Hacienda, no es el valor catastral, que es algo que muchas veces la gente lo confunde, es un valor que marca Hacienda sobre el que hay que tributar. Y ojo, hay que tener cuidado porque el valor de referencia nos marca cómo vamos a liquidar los impuestos. Pongo un ejemplo. Si tenemos a la propiedad un piso en 100.000 euros y el valor de referencia está por debajo, son 90.000 euros, a la hora de liquidar impuestos cuando compremos vamos a liquidar lo que nos toque por 100.000 euros. Pero si el valor de referencia es superior al precio de venta,
Imaginaros que el valor de referencia es 150.000. Pues aunque nosotros a nuestro vendedor le paguemos 100.000 euros, el impuesto se liquidará por 150.000. Siempre se liquida por el más alto, o el de referencia o el de compra. Es un valor que está hecho, siempre digo, desde un despacho. Muchas veces ajusta, pero muchas no. Y sí es verdad que si uno vende una propiedad en 100.000 euros, el que la compra paga por 100, tiene que pagar por más porque el valor de referencia es más alto, debería luego reclamarlo esa diferencia. Pero es imprescindible, no nos podemos saltar el valor de referencia de ninguna manera, con lo cual, cuando uno esté calculando todos los gastos que va a tener en la compra de una casa, tiene que tener en cuenta cuál es el valor de referencia para cuando llegue a notaría no tener sorpresas. Pues interesante además ese dato, ¿no? Que se hace desde un despacho y que a veces se puede reclamar. Además de quedarnos muy, muy claro qué es exactamente y para qué. Nos siguen escribiendo oyentes durante toda la semana. Durante estos 15 días hemos estado recogiendo y seleccionando algunas de las preguntas que en algunos casos son recurrentes y repetitivas, pero hay una concreta que nos llega desde Reocín. Estoy comprando una casa para reformar en Reocín. ¿Qué gastos tengo? Los gastos, cuando vamos a comprar, justamente decía lo del valor de referencia, hay que mirarlo, porque ahí viene el primer gasto más fuerte. Aparte del precio de compra, hay que pagar el impuesto de transmisiones, si es una vivienda de segunda mano, o el IVA. El impuesto de transmisiones en Cantabria, esto es algo que va por provincias. El impuesto de transmisiones va a variar si es primera vivienda o segunda residencia. Y luego hay determinadas personas que pueden tener unas deducciones. Los menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad, también si es objeto de reforma. Ahí hay que mirar exactamente cuál es el caso de cada persona, cuál es el caso de esta persona en concreto y ver el impuesto al que se le aplica. Y siempre, si es segunda residencia, si es primera, va sujeto a IVA. Ese es el primer gasto, que es el más fuerte, diríamos, porque el tipo general es el 9 en impuesto de transmisiones, entonces sobre el precio de compra es lo más fuerte. Después sería la notaría, hay que pagar al notario. El registro de la propiedad, lo que comentábamos, hay que llevarlo al registro de la propiedad y luego, pues a veces si hay una hipoteca tendrán que pagar a la gestoría del banco y demás, pero a priori los gastos generales es impuestos, notaría y registro de la propiedad. Pues duda resuelta para nuestro oyente que quiere comprar una casa en Reocín, que está comprándola ella. Y perdóname, y otro gasto, si hay hipoteca, la tasación. Tendrán que mandar a un tasador y eso también hay que pagarlo al banco, ¿vale? Yo os digo siempre, nosotros resolvemos las dudas, pero yo personalmente os recomiendo que os acerquéis a la oficina y charléis con Mónica, con su equipo, fundamentalmente porque quién mejor que nos acompañen en este proceso, ¿no? Resolvemos las dudas, pero sí que es verdad que uno se queda mucho más tranquilo cuando confía en Mónica Soto Inmobiliaria para hacer todos los trámites y no saltarse ningún paso que luego puede llevarnos a problemas que no queremos tener de cara al futuro. Seguimos con las preguntas, Mónica, de nuestros oyentes. Nos dicen de nuevo a través del WhatsApp: he oído que ahora los locales se pueden transformar en viviendas, pueden ser viviendas. ¿Todos los locales pueden ser transformados en viviendas? No, esto es algo que ahora está muy de moda, el cambio de uso que se llama, pero no todos los locales pueden ser viviendas. Lo primero, antes de dar ningún paso, es hablar con el ayuntamiento, a ver si el ayuntamiento permite ese cambio de uso. Si tenemos suerte y cumple una serie de condiciones de tamaño, de habitabilidad, pues entonces podemos avanzar en lo que sería el cambio de uso. Hay que sacar una licencia, hay que hacer un proyecto y finalmente cuando tengas ya concedido obra, cuando la tengas concedida, habrá que hacer un cambio en el registro y en el catastro. Hace unos meses vendimos una propiedad a un cliente que era un local precisamente.
y llevó a cabo todos estos pasos para hacer el cambio de uso. Cuando ya tenía el cambio de uso, cuando ya era una vivienda, que en este caso lo destinó a alquiler para fijo, le quedaba pendiente el llevar esas escrituras donde él había comprado un local al registro de la propiedad. Primero al notario para hacer el cambio de uso propiamente, sí, y luego registrarlo, ya en el registro de la propiedad le aparece como vivienda. Entonces ese sería el último paso. Empezamos preguntando al ayuntamiento a ver si se puede, y una vez que sabemos que por metros, habitabilidad, iluminación, ventilación, pues unos requisitos que tiene que cumplir, se hace la obra, licencias, permisos y finalmente se lleva al registro de la propiedad. Nos has hablado de dos términos, registro y catastro. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? Pues mucha, y es algo que también muchas veces se confunde. El catastro, por decirlo de alguna manera así clara, sirve para pagar impuestos, y el registro para demostrar la titularidad de una propiedad, para saber fehacientemente de quién es esa casa, si se puede transmitir, y las cargas que tiene. Y muchas veces el problema es que no coinciden, y ahí es donde vienen los problemas, porque hay veces que, por ejemplo, con un fallecimiento, el catastro sigue a nombre del fallecido, se sigue pagando la contribución y demás, y en el registro ya salen los nuevos herederos. Hay que cambiarlo todo, cuando una cosa se cambia hay que cambiarlo la otra, pero no siempre va de la mano. El catastro nos marca los metros cuadrados, el uso, el valor catastral, que era otro, y el registro nos está marcando pues eso, la titularidad, las cargas que puede tener, y ya digo, no siempre van de la mano. Son dos documentos que hay que mirar para ver si están en consonancia antes de vender una propiedad. Por ejemplo, nos estamos encontrando mucho estos días en parcelas rústicas, que hay mucha diferencia en metros, ya no en titularidad, en metros, y hay veces que es recomendable adecuar el registro al catastro o el catastro al registro. A veces es más fácil y a veces es un poco más complicado, depende la tesitura de cada inmueble. Ajá. Ay, me encanta todo lo que aprendemos, Mónica, las dudas que nos resuelves, y me encanta además eso, ¿no? Que de cara a gestiones, gracias a estos programas que hacemos contigo, tenemos muchísimo más claro todo lo que nos dicen y cómo enfrentarnos a ello. Por último, ya para acabar el espacio de hoy, nos hablaba uno de nuestros oyentes de los mobile home que están tan de moda. No sé si nos puedes explicar, porque no todos tenemos muy claro, ¿no?, qué es el mobile home y cómo se gestiona esto. Vale, al final, bueno, pues ahora buscando métodos de vivienda diferentes, nos encontramos pues con los mobile home, las casas prefabricadas, los módulos. Al final, el poder poner una de estas viviendas o posibles viviendas en una parcela, lo primero que hay que mirar es el tipo de parcela que tenemos, si es una parcela urbana o si es una parcela rústica. En principio, en las parcelas urbanas no hay problema con llevar a cabo ningún tipo de actuación de este tipo, pero sí en las rústicas. En las rústicas hay muchos tipos y bueno, más que están diciendo que van a salir, que van a hacer una división aún más grande en parcelas rústicas, pero bueno, esto ya cuando salga ya hablaremos de ello. Pero ahora mismo sí es verdad que hay parcelas rústicas ordinarias, rústicas de especial protección. Entonces, en este caso, en las de especial protección, siempre hay que pedir autorización directamente a la CROTU, y en las ordinarias va a depender de ayuntamiento y el ACROTU también, que es el organismo que depende del Gobierno de Cantabria, que es el que dictamina si sí o si no. Pero no todas las parcelas, y de hecho hay muchas que no se puede poner nada. Prácticamente a veces digo una mesa y unas sillas para tomar el aire en verano, pero no se pueden poner una mobile home en cualquier parcela. Entonces, el primer paso, para saber por dónde empezar, pueden preguntar en el ayuntamiento, al menos que les digan el tipo de parcela que es, o acudir a una de nuestras oficinas y se lo comentamos también. Pues yo es la recomendación que hago, acudir a una de las oficinas de Mónica Soto Inmobiliaria
precisamente por eso, ¿no? Para tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, tener la seguridad de que nos van a acompañar profesionales que nos van a permitir dormir tranquilos con una serie de cuestiones y de temas que en muchísimas ocasiones nos quitan el sueño. Mónica Soto, muchísimas gracias por compartir con nosotros un jueves más estas dudas y estas explicaciones que también nos vienen y tanto nos enseñan. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, cualquier duda que pueda surgir a lo largo de estos 15 días, a la vuelta pues intentaremos resolverlo de la mejor manera posible. Pues nos despedimos de nuestra compañera Mónica Soto. Nosotros seguimos en Radio Foro Montanos, seguimos en el 107.4. ¿Estás pensando en vender tu casa? ¿Conoces su precio y los trámites legales necesarios? Mónica Soto Servicios Inmobiliarios, en su oficina frente a la iglesia de Cabezón de la Sal. Conoce todo lo que pueden hacer por ti para la compra, venta o alquiler de tu propiedad. Déjate asesorar por verdaderos profesionales y expertos en la zona. Ven a Mónica Soto Servicios Inmobiliarios de Cabezón de la Sal y siente la tranquilidad de las cosas bien hechas.